En maya, pronunciar las palabras de manera correcta es muy importante, ya que si no lo hacemos de esta manera pudiese tener otro significado. Así que ten mucho cuidado. Hoy aprenderemos la diferencia de la consonante K con su versión glotalizada. Recordemos que la glotal en la lengua maya tiene la función de cortar el sonido de la letra. La K por sí sola sonaría de la siguiente manera. Y la K glotalizada sonaría de la siguiente forma. Una vez notada esa gran diferencia, ahora vamos a comparar las siguientes palabras. Si quieres decir cantar, no dirías kai, porque kai es pescado. Dirías kai, 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 cantar. Mucho cuidado, porque si quieres decir que algo está cerrado, no vayas a cometer el error y decir kalaan, 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 que significa borracho. Tú vas a decir de la manera correcta kalaan, 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 que significa cerrado. No vayas a seguir diciendo colis, 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 porque esa palabra no tiene un significado en lengua maya. La forma correcta de decirlo es colis, 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 cuando una persona no tiene cabello, es decir, que es pelón. Pero si tú quieres decirle a tus amigos que vayan a tomar, que se vayan a emborrachar, no vayas a decir calta, 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 se dice calta, 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 emborracharse o tomar. Así que si le quieres decir a un amigo que vamos a tomar, le dirías kosh kalta, vamos a tomar. Pero si quieres decir la palabra sangre, la sangre que fluye por nuestras venas, no diríamos kik, 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 porque kik significa hermana. Sangre se dice de la siguiente forma. Kik, kik, kik. Noten la gran diferencia y cómo solo un sonido puede cambiar el significado de la palabra. Otro ejemplo pudiese ser cash, cash, cash y cash, cash, cash. La primera palabra significa gallina y la segunda significa monte. Deja de decir kabashbul, kabashbul, y mejora tu pronunciación en la lengua maya diciendo kabashbul, abashbul, abashbul, malo, kanantaba. Bueno, cuídate. Espero que les haya gustado este video entre la diferencia de la consonante K y su versión glotalizada.